Muy buenos días. El presente video del grupo número 1 tiene como finalidad y como propósito de exhibir la vida de uno de los grandes escritores peruanos, que es César Vallejo, en la cual vamos a presentar datos muy importantes sobre la vida del escritor. Y por consiguiente, la obra principal que hemos elegido es Colachos Hermanos, obra donde vamos a poder evidenciar problemas de índole económico, social y político de nuestro país, dejando en el lector un profundo mensaje. Con ustedes un poco más sobre la vida de César Vallejo y la obra Colachos Hermanos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892 y fue el menor de 11 hermanos. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago de Chuco, pero en 1905 a 1909 estudió su secundaria en San Nicolás de Huamachuco. Luego inició sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó para poder instalarse en Trujillo como maestro. En 1918 publicó su primer libro, que fue Los Heraldos Negros. En 1920 pasó 3 meses en prisión, acusado injustamente por robo. De ahí escribió ahí mismo Trilce en 1922, y en 1923, tras publicar estampas y cuentos de escalas melográficas y la novela corta Fabla Salvaje, se marchó a París. Un día como hoy, con el sol brillante en el pueblo de Taque, en la tienducha de los hermanos Colacho, Acidal, un hombre descuidado de su persona y de lenguaje poco culto, se encuentra arreglando su tienda para los vecinos que están borrachos y cantando porque es día de elecciones. Es en ese entonces que Cordel, el menor de los hermanos, al llegar observa que los vecinos no están comprando nada. Debido a ello se encuentra preocupado porque tienen que pagarle al tuco. Es en ese momento que llega un sobre proveniente del alcalde del pueblo, por lo cual quedan sorprendidos viendo en esta carta la oportunidad de relacionarse con las personas de la alta sociedad. 10 años más tarde, en la gran tienda de los hermanos Colacho, ubicada en Taque, en las minas de oro de Cotarca, se hace presente Cordel, quien estaba sentado en una oficina pequeña, pero para nada incómoda, hasta se puede decir que era elegante. También se encontraba allí Novo, quien era hijo de Acidal, hermano de Cordel, quien sufría demasiado maltrato por parte de su tío. También se encontraba allí Horacio, quien estaba al tanto del despacho. Al rato entra en escena Mr. Kennedy, pidiendo trabajadores para las cuevas, a razón del fallecimiento y escape de las coras. Luego se va. Enseguida entra un comisario, quien se había dado cuenta de los fraudes que hacían los hermanos Colacho con los indios, aprovechándose de su ingenuidad, ofreciéndoles objetos sin validez con el fin de apoderarse de sus terrenos y beneficiarse de ellos. Luego entra en escena nuevamente Mr. Kennedy, quien venía a informarle a Cordel sobre la situación en las minas, como también ofrecerle a futuro un lugar en el ámbito político, para que de esto se pueda aprovechar y sacarle un beneficio a propio. 11 años después, la sala de los Colachos Hermanos es convertido en un gran y deslumbrante salón de ataque, donde se encontraba Rina, una serviente campesina de 18 años, de una hermosura extraordinaria. También estaba Sidal, quien le daba instrucciones de cómo comportarse a Zavala, un hombre delgado y blanco de 25 años. Luego, por orden de Sidal, llegó don Rupe, padre de Rina, para que leera las hojas de coca, en donde le preguntaba si leería bien en la política y si debía o podía ser diputado. Fue ahí donde don Rupe le reclama que Rina estaba embarazada, pero así dado trató mal. Dicha discusión fue calmada por don Julio Zavala, después de conversar con Acidal. Finalmente,
Cuando Cordel regresa de viaje, pide hablar con su hermano para contarle que Tener y le había propuesto ser presidente de la República, causando una gran impresión en Acidal, al quien le dice que a pesar de no estar contento con la propuesta, tenía que aceptar y termina siendo convencido por Tener y cuando le dicen que es la persona apropiada para el cargo. De pronto era de noche, estaba cerrada por el orden. Encontraban celebrando el viaje de Don Lacho, bebiendo whisky, y de pronto tocaron la puerta y ingresaron los trabajadores del banco, por ello mostrando respeto al Yankee para pasar el tiempo. Para pasar el tiempo acudieron a jugar a la Rosada, donde Colacho pone en juego a sus sirvientes, cual termina ganando el gerente, quien inmediatamente le mandó a llamar para entregar y abusar sexualmente de ella. El día siguiente, mis pertenencias, despide a Cordel, dándole las indicaciones para poder llegar al lugar acordado. Ya en la capital, Cordel se encontraba en su casa política conversando con su hermano, quien subió a recibir instrucciones de Zavala, quienes tratan de convencer a Trozo y Pachaca de eliminar al coronel Tequila. Sin embargo, la propuesta es cuestionada por Trozo, quien no está de acuerdo con la información brindada, por el cual es privada de su libertad llevándolo al sótano. Después que haga su entrada el coronel Toronto y el capitán Collazo, quienes le piden a Colacho unirse a la revolución, en el momento en el que se retira el coronel Tequila, aparece oculto bajo un disfraz acompañado con un batallón quienes se muestran ansiosos de ser parte de la revolución. Seguidamente entra al despacho una pareja de criados del presidente Polurcro, confesando al lugar donde se encontraba. Finalmente, unas personas de alto y bajo rango ingresan para recibir los puestos políticos que desocuparán al llegar al poder, provocando una controversia entre Bando y Segarra, ya que ambos querían tener el rango del doctor Tesurco por el hecho que él está cuestionando los ideales revolutivos. Se muestra el despacho en el que aparece el coronel, siendo ya presidente junto al secretario Rojo, quien anuncia la visita del señor Sovidal acerca de un pedido de cigarros importados. Luego recibe en su oficina la visita del presidente del Congreso, quien informa la traición de los dos parlamentarios. Después recibe la visita del ministro de Justicia por una lucha de trabajadores al mando de Alberto Suela. Acto seguido, el presidente pide quedarse con su hermano a solas, quien era ministro del momento, para pedirle que ocupe su lugar, como presidente durante su ausencia sin notificarle a nadie. Poco después, Acidal, siendo ya el nuevo gobernante de la República, recibe un anuncio que sorprende por el cambio del presidente. Luego de ello, se presenta una multitud reclamando por pan y trabajo, teniendo que enviar al jefe militar por armas para poder afrontar el alboroto. Seguido a ello, aparece el expresidente Natón, quien no estaba de acuerdo con el actual gobierno, mandando a detener a los Colacho, pasando al coronel Colombo al puesto de presidente y Celar como secretario por el último. Se puede ver a los dos luchando uno contra el otro. Esta obra fue creada a través del punto de vista de Vallejo, el cual pasó momentos tan difíciles como nos menciona en el relato, y a través de ello nos muestra un claro panorama de la realidad peruana, como la corrupción dentro del contexto político y la falsa democracia, que hasta hoy en día vemos reflejado dentro de nuestra sociedad. Por ello, César Vallejo, al escribir esta obra, no solo nos da a entender una historia dentro de la realidad, sino que también nos brinda un claro mensaje a todos los lectores para que tomemos conciencia de la situación en la que se vive, y a través de ello nos motiva a formarnos, tanto en valores como en conocimientos, y de esa manera buscar un futuro mejor que no sea tan lejano y que llegue con prosperidad a realizar un cambio en nosotros y llevar al Perú a una realidad distinta.